pero yo estoy agradecido. Y a veces la gente dice, pero ¿de qué voy a agradecer si todavía no he hecho esto, si no ha pasado esto? Pero es que han pasado muchas más cosas. El problema es que por poner los ojos en lo que no ha pasado, estás dejando de agradecer por lo que sí está pasando. Y si tú estás aquí, es porque algo está pasando y porque algo grande viene. Algo grande va a pasar. Gloria a Dios por eso. Y vamos a entrar en la palabra. Y quiero colocar una plataforma dándole la bienvenida a todos los hijos de Senda Life que están allí conectados. Hay algo grande que se está estableciendo y se está desatando en esta casa espiritual. Y definitivamente de en medio del desierto brotan ríos cuando la mano de Dios se involucra. De en medio de varas secas, Dios puede hacer almendros fructíferos cuando la mano de Dios se involucra. Y yo quiero que sepas algo. Tú no estás aquí porque te estés involucrando en las cosas de Dios. Tú estás aquí porque Dios se involucró en tu vida. Porque Dios se involucró en tus planes. Y eso significa que algo va a reverdecer, algo va a florecer, algo va a ser transformado. Estamos celebrando el mes de diciembre, que es el mes de la gratitud. Y cuando hablamos de gratitud, nos tenemos que preguntar realmente si somos o no somos agradecidos. Porque la gratitud no fluye a menos que haya una intención. Y no va a haber una intención de gratitud mientras no tengas la perspectiva correcta de lo que Dios ha hecho. Por eso la gratitud es un asunto de enfoque. Tú eres agradecido o eres desagradecido de acuerdo al enfoque que tengas en tu vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Quiero comenzar con este texto. Dice, ¿cuál es el propósito de la Navidad? El sentido de la Navidad. Porque Navidad es Jesús. Y dice que en Jesús, en Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando Jesús vino y nació en el pesebre, la historia de la humanidad se dividió en dos. Y sean o no sean creyentes las personas, crean o no crean en Cristo, todos estamos en el año 2026 después. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Rompió, partió, renovó, transformó, cambió la historia de la humanidad. Y es imposible, diga conmigo, es imposible que tú digas que Cristo está en ti y la historia de tu vida no esté rota. Y la historia de tu vida no se haya partido en dos. Y la historia de tu vida no esté experimentando una transformación, una transición, una renovación. Porque eso es Navidad. Navidad es Jesús, y Jesús es renovación, transformación, rompimiento. Y el problema es que los cristianos que todavía no han dejado que las cosas viejas pasen, no tienen cómo agradecer porque no están viendo lo nuevo. Y es que tú no agradeces por lo viejo, tú agradeces por lo nuevo. Por eso, si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo aquí? Amén. Ya es el momento de que muchas cosas queden atrás. No como intención, no, ahora sí voy a cambiar, no, ahora sí lo voy a soltar, no, ahora sí voy a tomar ese, no, ahora sí voy a cambiar la actitud, no, ahora sí voy a... No, ya las intenciones no sirven para nada. Cristo no vino a cambiar tus intenciones, Cristo vino a darte la oportunidad de tomar nuevas decisiones. Amén. Bueno, excelente. La pregunta es, ¿las estás tomando? Porque puede que vengas a la iglesia y salgas llena de buenas intenciones, pero sigues tomando las mismas decisiones. No sirve para nada, no estás en Cristo. Estás en el cristianismo, pero no en Cristo. Porque hoy en día vivimos un cristianismo sin Cristo. ¿Qué es eso, pastor? Un evangelio sin decisiones. Cristo es decisión. Por eso Cristo, esto se lo voy a predicar la próxima semana. Cristo es el verbo. El verbo es la palabra de Dios convertida en acción. Dios el Padre no solamente dijo te amo, el Padre dijo te amo, pero ese te amo se convierte en una acción llamada Cristo. Por eso toda palabra en Cristo te tiene que llevar a la acción. Por eso Él es el verbo. Él no es una palabra de memorización. Él no es una palabra de información. Él es una palabra de acción. Y si tú estás en Cristo, te tienes que poner en acción. Diga al que está a su lado, tenemos que tomar decisiones. Por eso Jesús trae lo nuevo. Jesús trae la provisión de lo nuevo. Hay muchas personas preocupadas por la provisión. El Espíritu Santo me mostraba
que hay personas cristianas que aman a Dios, pero están preocupadas por la provisión. Están preocupadas por cómo alargar hasta el final de diciembre. Están preocupadas por cómo comprar un regalo ahorita sin terminar endeudados en enero. Están preocupadas por cómo disfrutar su Navidad sin sacrificar sus ahorros. Y el problema de los cristianos que están preocupados por la provisión es que no han entendido el valor de la acción. Es porque quizás no tomaste las decisiones que tenías que tomar, porque quizás no tuviste el enfoque que tenías que tener y te enfocaste en un trabajo, te enfocaste en un negocio, te enfocaste en una empresa, te enfocaste en una pareja, te enfocaste en unos hijos, te enfocaste en una familia, cuando te tenías que enfocar en Cristo. Te tenías que enfocar en Cristo, porque Cristo trae la provisión de lo nuevo que el Padre ha preparado para ti. Pero para tú poder recibir la provisión de lo nuevo que trae ¿quién? Cristo, tú tienes que tomar la decisión de soltar lo viejo, que le está quitando espacio a lo nuevo. Porque no es soltar por soltar, es hacer espacio para lo nuevo. Ay, qué tremendo. No es tomar decisiones por tomarlas, diga conmigo, es hacer espacio para lo nuevo. Entonces hay pensamientos que por no soltarlos no le has dado espacio a las ideas creativas que Dios quiere desatar. Hay relaciones que por no soltarlas no le han dado espacio a la nueva temporada que Jesús quiere activar. ¿Aló? Entonces Jesús trae la provisión. Vamos a centrarnos en lo que Jesús trajo. Diga conmigo, provisión. ¿Provisión para qué? Para lo nuevo. Y si Jesús trajo provisión para lo nuevo, pues tenemos que entender algo. Tu provisión está lista. Tu provisión está lista. Jesús no te va a colocar condiciones para bendecirte. Él no te va a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. No, Él solamente te tiene que decir, toma decisiones. Toma decisiones. Y no son decisiones para alcanzar la provisión, son decisiones para soltar lo que está ahogando la provisión. Porque Él dice, yo vengo a traerles algo nuevo, pero ustedes tienen que soltar lo viejo. Porque las cosas viejas, de al que está a su lado, tú las tienes que dejar pasar. Ay, pero es que ese baúl era de la tía Genoveva. Sí, pero está mohoso. Hace estorbo. Tiene las canillas moradas de estrellarte cada 8 que sale a la sala con él. Pero no lo quieres soltar. Y le estás orando a Dios por una sala nueva y le dices, cuando me dé la sala yo boto el baúl. Y Dios dice, no, cuando te desapegues de ese chéchere, yo te doy la sala. Así es la vida. Tu provisión está lista. Diga al que está a su lado, tu provisión está lista. Pero ¿qué es provisión? Diga conmigo, provisión. Provisión viene de 2 raíces gramaticales. Es que después de predicar Horacio y el pastor Tito me toca profundizar en la parte etimológica. Pro, que significa en favor de, y visión, que es la proyección del futuro. En favor de la proyección del futuro. ¿Qué significa eso? Que provisión es el regalo que Dios ha preparado en Cristo para respaldar la proyección de tu futuro. La provisión es el regalo de Dios para respaldar la visión que Él te ha entregado. Por eso todo lo que Dios ha preparado para ti, todo lo nuevo, diga conmigo, lo nuevo es en pro de tu visión. O sea que si no tienes una visión, Dios no te va a dar nada en pro de tu desorden, en pro de tu desierto, en pro de tu conformismo, en pro de tu estancamiento. Porque ¿para qué quieres que Dios te dé algo nuevo si tú no vas a salir de lo viejo? No tiene sentido. Entonces tú le estás pidiendo a Dios y le estás orando, Señor, dame tal cosa, pero no quieres salir de esa relación que ha consumido todo lo que Dios te ha entregado. No quieres salir de ese trabajo que está consumiendo todo lo que Dios te ha entregado. Y lo poco o mucho que Dios te ha entregado se ha consumido por lo que no quieres soltar. Por eso sigues en amargura, en frustración, en escasez, en soledad, en depresión, en angustia, en ansiedad, y le estás pidiendo a Dios más. ¿Para qué? Lo que Dios te dé no va a cambiar lo que tú eres. Pero cuando sea transformado lo que tú eres, vas a soltar lo que tienes que soltar y vas a recibir lo que Dios te quiere dar. Amén. Y al que está a su lado, bueno o excelente. Déjame darte esta frase para tu Facebook. Tienen que mover sus redes sociales para que muchos conozcan lo que Dios está haciendo. Cuando estás alineado con la visión, Dios te envía la provisión. ¿Alguien quiere provisión para el 2026? Amén. Entonces tiene
15 días para alinearse con la visión. Porque van a entrar al 2026 como entraron al 2025. Ay, ¿qué hacemos este año? Vamos a ver para dónde sopla el viento. Ay, venga, voy a consultar con la tía Maruja. Y la tía Maruja es bruja. ¿Para qué te embolatas la vida? Voy a consultar con el Pocho y el Chepe a ver qué proyectos hay para este año. Y son los mismos que tenías para el año pasado, porque ninguno tiene visión. La visión no viene en la dimensión en la que te has movido todo este año. La visión viene en la dimensión en la que Dios te quiere mover en el próximo año. Por eso tú tienes que exigirte a ir a algo diferente. Y te quiero enseñar en esta mañana 4 dimensiones de la visión que aseguran tu provisión. Te lo voy a repetir, 4 dimensiones de la visión que aseguran tu provisión. Porque ¿sabes qué? Dios quiere proveerte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas lo suficiente y un poquito más para bendecir a otros. Dios quiere que nunca falte pan en tu mesa, porque no hay justo desamparado ni su mesa que mendigue pan, ni su descendencia. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Él quiere que hagas prosperar tu camino y que todo lo que hagas te salga bien. Entonces, ¿por qué te conformas a vivir una vida con una visión diferente a la que Dios tiene para ti? Y te voy a enseñar desde la perspectiva de la fe, porque la visión tiene que ver con la fe. Tu fe es proporcional a tu visión. Si tú tienes una visión errada, tu fe está errada. Y por eso vives pidiendo cosas que no necesitas. Si tú tienes una visión distorsionada, tu fe va a estar distorsionada. Y vas a creer que tener fe es que Dios está obligado a hacer lo que tú quieres que Él haga. Pero la dimensión correcta de la fe es que Dios está obligado a hacer lo que Él te dijo que haría. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace. Por tanto, si no te lo ha dicho, no lo va a hacer. Y eso no es fe, es pensamiento positivo. ¿Aló? Por eso cuando alguien me dice, pastor, ayúdeme a orar porque necesito fe para tal cosa. Y ya Dios te habló. Y ya Dios te dijo que ni oras, ni lees la Biblia. ¿Cómo te va a hablar Dios? ¿Cómo te va a hablar Dios? Pastor, es que yo quiero que Dios me hable. Lee la Biblia. Pastor, pero es que quiero que me hable audiblemente. Léela en voz alta. Ya. Pero estamos llenos de artilugios religiosos, de mañas espirituales que son tradiciones de hombres. Pero no queremos entender que la dimensión de la fe está alineada con la dimensión de nuestra visión. Y muchos vivieron un 2025 de estancamiento, de limitación y de frustración porque no tuvieron la visión correcta. Por eso no tuvieron la fe correcta. Y les quiero enseñar 4 dimensiones de la visión para activar la provisión del 2026 y de lo que resta del 2025, porque Dios va a hacer milagros antes de que este año acabe. Amén. Pero escúchame esto. Te lo voy a enseñar a la luz de la dimensión correcta de fe, que es el hombre que Dios coloca como ejemplo de fe. ¿Cómo se llama? Abraham, que es llamado el padre de la fe. Y quiero que me acompañen rápidamente a Génesis capítulo 22. Y te voy a enseñar 4 dimensiones de visión. Por eso tenemos acá no es que estemos vendiendo gafas, es que tenemos acá una exhibición y cada par de gafas representa una dimensión de visión. Y la primera dimensión de visión, mira lo que dice el versículo 1. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, le dijo, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Diga conmigo, aquí estoy. Y cuando tú tienes que decirle a Dios, aquí estoy, cuando Dios te lleva a una dimensión de tu visión. Y es la visión cuando Dios te está probando. Dios estaba probando la fe de Abraham y Abraham tenía que alinearse con esa visión y no decir, ay, Dios me está castigando, Dios no me está escuchando, Dios no me ama, Dios no está conmigo. No, esa es la visión incorrecta. La visión correcta es, aquí estoy, Señor. Hay prueba, aquí estoy, Señor. Se levantaron contra ti, aquí estoy, Señor. Te sacaron del trabajo, aquí estoy, Señor. ¿Por qué? Porque en medio de toda condición, lo único que tú necesitas es entender la visión de Dios. Por eso tienes que colocarte los lentes necesarios para
ver que Dios te está probando. Y Dios estaba probando la fe de Abraham, porque Dios tiene que probar, Dios tiene que permitir que tú seas probado para confirmar que estás preparado. Cuando usted va a la universidad, ¿a quién eximieron de los exámenes? No, ¿verdad? No sean chicaneros. Bueno, escúchame, ¿por qué te eximieron de los exámenes? Porque demostraste que estabas preparado y no necesitabas la prueba. Pero al resto, a las personas del común, a los de a pie, nos toca enfrentar pruebas. Porque el que no es probado no es aprobado, y el que no es aprobado no es promocionado. Por eso tú tienes que ser probado. No hay victoria sin batalla. No hay ganador sin contrincante. No hay ganador sin pelea. Por eso Dios permite que tú seas probado para confirmar que estás preparado para ser promocionado. Ponte los lentes correctos en medio de la prueba. Deja de ser víctima. Deja de lamentarte. Es más, quizás a esta prueba te metiste tú misma de cabeza por tomar malas decisiones. Porque no te alineaste con la visión. Dios te dijo, no te metas. Y tú dijiste, voy a probar, Señor. Y te metiste. No importa. La consecuencia no es castigo, es prueba. Y en la prueba, Dios te aprueba. En la prueba, Dios te aprueba. Déjame decirte esto. Dios prueba tu fidelidad a la visión, pero nunca, nunca más allá de lo que tú puedas resistir. Entonces, cuando tú enfrentas una prueba, lo que Dios está probando es que te estás alineando con su visión, que estás firme en su visión. El problema es que cuando los cristianos de hoy en día son probados, lo primero que patean es la visión, lo primero que rechazan es la visión, lo primero que escatiman es la visión. Y entonces dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de buscar de Dios, dejan de comprometerse con Dios. ¿Por qué? Porque no estaban firmes en la visión. Y a una persona que no está firme en la visión, Dios no lo puede llevar a una temporada de promoción. Dios te tiene que probar en tu visión, pero nunca más allá de lo que tú puedas resistir. Por eso quiero decirte que sea lo que sea que estés viviendo, lo puedes resistir. Y lo que tienes es que colocarte los lentes correctos y entender, Dios me está probando. Y en lugar de quejarte, en lugar de pelear, en lugar de defenderte, ¡aló! Amén. En lugar de renegar, en lugar de rezongar, le tienes que decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué tengo que alinear de mi visión? ¿Qué decisión tengo que tomar? Porque lo que soy yo de esta prueba salgo aprobado y en esta temporada soy promocionado. Amén. Esa tiene que ser la actitud. Por eso tu fe es la capacidad de creer lo que Dios te ha hablado de tu visión. Cuando Dios le mostró a Abraham una visión, tuvo que ser probado. Pero ¿sabes qué fue lo que permitió que Abraham hiciera lo que hizo? Lo que Dios le había hablado acerca de su visión. Cuando Dios le habló a José, le dio una visión. Y lo único que mantuvo a José firme dentro del pozo, firme en la esclavitud, firme en la calumnia, firme en la cárcel, es que nunca olvidó las palabras que Dios le habló acerca de su visión. Tu visión es el combustible de tu proyección. Tu visión es la plataforma que te permite mantenerte en pie en medio de las pruebas. Pero las pruebas no son para dañarte. Dígale a que está a su lado, la prueba es lo mejor que nos puede pasar. Y déjame darte rápidamente 3 reflexiones muy sencillas para que las tengas allí y generes una buena recordación. La primera, tu visión es la que le da aliento a tu corazón. Wow. ¿Sabes por qué hay personas que sufren de depresión? Porque perdieron la perspectiva de la visión. Y mira a una persona con depresión y escúchala y te vas a dar cuenta de que no tiene visión. Por eso solo está enfocada en lo negativo. Es que no tengo, es que se levantaron contra mí, es que me quitaron, es que me robaron, es que me echaron, es que me sacaron. ¿Y la visión dónde está? Entonces, cuando tú estás en medio de la prueba, no puedes ponerte los lentes de la víctima, ni del amargado, ni del resentido. Tienes que ponerte los lentes del que sabe que Dios lo está probando. Y decirle,
eso significa que Dios me está preparando. Y eso significa que Dios me está promocionando. Pero es la visión, tener una proyección clara hacia el futuro basado en lo que Dios ha dicho de ti y lo que ha preparado para ti, lo que le da aliento a tu corazón, lo que permite que no desfallezca tu corazón. Por eso tú ves hombres de Dios que pueden estar mal, pueden estar en crisis, mujeres de Dios que pueden estar enfrentando abandono, soledad, rechazo, quiebra en una área, persecución en otra área, pero siempre los ves con una sonrisa, siempre los ves con una buena actitud. ¿Es que no tienen problemas? No, es que tienen visión. Tienen visión, y la visión te sostiene pase lo que pase. Segundo, así como la visión le da aliento a tu corazón, la audición, diga conmigo, la audición es la que le da sentido a tu visión. Por tanto, muchas veces tu problema de visión es porque tienes un problema de audición. Porque si tú aprendes a escuchar lo que Dios habla acerca de tu futuro, puedes alinear tu visión con lo que Dios ha preparado para tu futuro. Pero por escuchar personas que no debes escuchar, por tener conversaciones que no debes tener, por seguir influencers que no debes seguir, te desenfocaste de la visión. Adán y Eva, ¿qué tenían que hablar con esa serpiente si ya habían hablado con Dios? Si ya Dios les había hablado y les había dado la visión, ¿por qué corrían a hablar con una serpiente? ¿Cuántos cristianos están desenfocados de la visión, perdiendo todo su propósito de vida, porque después de haber escuchado la voz de Dios, se fueron a hablar con una serpiente? ¿Cuántos perdieron la visión de su empresa, de su trabajo, de su negocio, por escuchar una serpiente? Tu audición es la que le da sentido a tu visión. Por eso, si tienes hoy un problema de visión, comenzó con un problema de audición. No erréis, dice Pablo. No pierdas la visión. Errar es no dar en el blanco. Y para dar en el blanco, ¿qué se necesita? ¿Visión o audición? En el caso de los hombres toca que no nos hablen, o si no, ni lo uno ni lo otro. Pero para dar en el blanco necesitamos visión. Pero Pablo dice, no erréis. O sea, puedes perder la visión, porque las malas conversaciones corrompen las buenas visiones. ¡Oh, qué tremendo! Ve al que está a su lado, dime con quién hablas y te diré quién eres. ¿Sabes por qué muchas relaciones se dañan? ¿Sabes por qué muchas relaciones se acaban? ¿Sabes por qué muchas personas pisotean el propósito de lo que Dios les ha entregado? Por una buena amiga, traída directamente desde el fondo del infierno a tu vida. Por un buen amigo que te quiere, pero no tiene visión. Y aquí no se trata de rodearte de personas que te quieran, se trata de rodearte de personas que te promocionen, que te proyecten, que te impulsen en medio de la prueba, no que te compadezcan, sino que te confronten con amor, con respeto, pero con proyección. Bueno, excelente. Y aquí está la tercera reflexión. Donde no hay provisión, donde no hay ¿qué? Provisión. Lo que realmente hay es un problema de visión. Entonces, ¿tienes problemas de provisión? Tu problema no es la provisión. Deja de ponerle la trampa al centavo. Deja de estar metiéndote en cuanto negocio multinivel te ofrecen. Deja de estar asistiendo a cuanta reunión de negocio por allá raros te invitan. Porque muchos están viviendo como mendigos de una provisión, porque no han entendido que el problema no es la provisión, el problema es la visión. Porque la provisión es todo lo que Dios ha preparado en pro de tu visión. Si no hay visión, no hay provisión. Entonces más bien deberías enfocarte en decirle: Señor, ¿cuál es tu visión para mi vida? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y muy probablemente Dios te va a decir: renuncia a esa empresa. ¿Cómo? ¿Y de qué voy a vivir? Siga ahí, tranquilo. No entendiste quién soy yo, por tanto nunca vas a entender quién eres tú.
Suelta esa relación. Pero todo lo que él ha invertido es mi amigo desde chiquito. Por eso estás tan en la inmunda como él. Pero Dios no te va a rogar. Dios no te va a obligar. Dios solo te va a inspirar a través de una palabra. Pero si tienes un problema de audición para escuchar la voz de Dios, vas a tener un problema de visión y no vas a tener provisión. ¿Bueno o excelente? Entonces, en lugar de estar poniéndole trampa al peso, en lugar de estar sacrificando tu tiempo, tu fuerza, tu energía en conseguir provisión, deberías invertir más tiempo, más energía y más de ti en entender cuál es tu visión. Por eso Dios te trajo a una casa donde hay pastor. Yo te atiendo, yo te predico y te enseño cómo alinearte con Jesús, cómo poner tus ojos en Jesús y entender tu visión. Esta palabra de hoy que estás oyendo, diga conmigo audición, va a alinear tu visión. Pero si no sabes cómo hacerlo, escribe lo que Dios te hable, vuelve y la escuchas y escribe lo que Dios te habla y me llamas y nos sentamos y nos tomamos un café. Yo solo pido un café, es más, yo lo pago. Pero sentémonos para ayudarte a entender tu visión. ¿Sabes por qué? Porque si tú avanzas, senda de valientes avanza. Si tú creces, senda de valientes crece. Si tú te proyectas, senda de valientes se proyecta. Entonces sí, me interesa que crezcas. Porque entre más creces, menos necesitas de mí, más necesitas de Él. Y entonces, ¿qué quiero yo? Que mis hijos me busquen, no para seguir dando vueltas en lo viejo. Que mis hijos me busquen para seguir avanzando hacia lo nuevo, para seguirse proyectando hacia lo nuevo, para seguir creyendo por lo nuevo. Y eso solo significa una cosa: mejoraste tu audición, renovaste tu visión y ya tus ojos no están puestos en lo viejo, tus ojos están puestos en lo nuevo. Y para eso necesitas un pastor, para que te guíe a vivir lo nuevo que Cristo ha preparado para ti. Amén. Dale un aplauso al Señor. Eso dice el versículo 1. Entonces la primera dimensión de tu visión, ¿cuál es? Entender que Dios te está probando. No te está castigando. Esa es una mentira del diablo que trajeron los religiosos. La palabra dice que todo padre al hijo que ama, ¿para que le vaya mal en la vida? ¿A cuántos su papá o su mamá los corrigieron? Sí, a los que no levantaron la mano se les nota. Les faltó juguete, decía mi abuela. Ahora pregunto, ¿te hicieron daño corrigiéndote? Sí, hombre, quizás. Pero esa historia de hoy en día, que no le puede levantar la voz al niño, que no le puede dar chancleta porque entonces lo trauma. Yo prefiero que sea traumado, pero con visión, con proyección. Porque son más los traumas que les están generando las redes sociales, porque los papás no les quieren decir no y no les quieren poner límites. La segunda dimensión a la que Dios quiere llevar tu visión en esta mañana, versículo 2, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces Abraham le dice: heme aquí, voy a ser probado. Eso significa que voy a ser promocionado. Wow, qué tremendo. Gózate en la prueba. Ahora entiendes por qué Pablo decía: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Eso significa que te tiene que dar alegría ser probado, porque significa que estás siendo preparado y que en un poco de tiempo vas a ser promocionado. Gózate en la prueba. Pero viene la segunda dimensión. Versículo 2. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac. Sí, yo me imagino la cara de Abraham. Toma a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham: sí, a Isaac, al que tanto amas. Y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Wow. Dios te va a pedir la provisión de la temporada anterior para darte la provisión de la nueva temporada. ¿Recuerdas cuando Dios le pidió a Abraham que saliera de su tienda para darle la visión? ¿Sí te acuerdas o no? Ahora, ¿qué le dio Dios? Diga conmigo: palabra. Y por esa palabra, ¿qué alineó en Abraham? La visión. Y le dijo: mira las estrellas del cielo, porque como son incontables las estrellas del cielo y la arena del mar, así serán tus hijos, así será tu descendencia. Pero mira qué tremendo eso. Abraham creyó, hizo la tarea juicioso y tuvo un hijo. Entonces hubo una temporada en la que recibió la palabra y alineó la visión. Hubo una temporada en la que él fue obediente a la visión, aunque no veía resultados.
Pero hubo una temporada en la que Dios le entregó una bendición que hacía parte de la visión, pero no era la culminación de la visión. Muchos de ustedes han recibido pequeñas bendiciones que son un impulso en la visión, pero no son el cumplimiento de la visión. El problema es que si no tienes ese entendimiento, abrazas ese tricito de bendición como el hijo pródigo y te alejas del padre y de la casa del padre y terminas malgastándolo todo. Pero Abraham entendió que Isaac no era la culminación de la visión, sino que era parte de la visión. Isaac era la provisión de Dios de la temporada anterior, pero Dios dijo: recuerda, es multitud de hijos, no un hijo. Así que dame un hijo para yo poderte confiar multitud de hijos. ¡Ay, qué tremendo! Y esa dimensión, mis gafas, se llama la dimensión cuando Dios te está pidiendo. Tú tienes que entender cuando Dios te está pidiendo, porque es parte de la visión. El problema es que como has escuchado tantas voces incorrectas, entonces cuando Dios te está pidiendo, tú dices: ay, claro, ese es el pastor para cambiar el carro. No, a mí me bendice Mauricio con los carros, entonces no hay problema. No me preocupe por eso. Para comprarse ropa. No, mijo, a mí me bendice Dios con la ropa. No me he visto tan bonito como Over, pero me bendice Dios con la ropa. Entonces aquí el punto, ¿cuál es? ¿Quieren ver a Over? Que todos están estirando. Escúchame. No. Hemos escuchado voces incorrectas y nos hemos hecho ideas incorrectas. Y sí, hay hombres que piden para ellos. Por eso aquí no te pedimos, porque dejamos el espacio para que Dios te pida. Y cuando Dios te pide, siempre te va a pedir lo que Él mismo te dio la temporada anterior. Y eso solo significa algo: te quiere dar algo nuevo para la temporada siguiente. Pero tienes que tener la visión correcta. Diga conmigo: cuando Dios me está pidiendo. Mira tú, la Biblia, cómo confronta la mentalidad de las personas con su visión cuando Dios les está pidiendo. Porque generalmente siempre responden igual. ¿Recuerdan cuando el profeta Elías fue donde la viuda? Y le dijo: mujer, ¿qué tienes? Y ella le dijo: no tengo. Cuando la viuda que tenía los acreedores fue donde el profeta Eliseo le dijo: mi hija tiene mucha deuda, te van a quitar a tus hijos. ¿Qué tienes en la casa? Y ella le dijo: en la casa no tengo. Cuando Jesús vino al estanque de Betesda y vio al paralítico postrado, 38 años postrado, y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Te voy a pedir que hagas algo. ¿Y qué dijo el paralítico? Es que no tengo quien me ayude. Pero si ya llegué, ya tienes quien te ayude, pero sigues con la visión vieja. Por eso no quieres que Dios te pida, porque sigues creyendo que no tienes y no has entendido que con lo que tienes en las manos de Jesús vas a tener lo que nunca has tenido. Amén. Pero tienes una mentalidad incorrecta. La mentalidad de que dar es perder. De que entregar es quitar. Y no has entendido que esa no es la visión de Jesús. Jesús nunca te pide para restar, Jesús siempre te pide para multiplicar. ¿Y por qué me pide y no me da más bien? Porque cuando Él te pide, prueba tu corazón. Porque cuando Él te pide, tú le demuestras a Él que estás preparado para lo que Él te quiere entregar. Pero en la Biblia, la mayoría de las personas siempre responden igual: no tengo, no tengo. ¿Se acuerdan los de los talentos? Cuando vino su señor, el de los 5, aquí tengo 10. Los 5 que me diste y 5 más. Los 2 que me diste y 2 más. Y el otro: te conozco y no tengo, toma el que me diste y ya. Porque es la mentalidad de los cristianos. Venir a la iglesia porque no tienen. Y entonces Dios les tiene que dar. Por eso, si tú cruzas por esa puerta con mentalidad de mendicidad, vas a creer que tú vienes para que Dios te dé. Y te vas a resistir cuando Dios te pide. Diga conmigo: visión correcta. Entonces, ¿qué significa eso, hijos? Que siempre Dios te va a pedir lo viejo para poderte dar lo nuevo. Siempre Dios te va a pedir lo viejo para poderte dar lo nuevo. Ahora pregúntate:
¿Qué te ha dicho Dios que te quiere dar? ¿Qué le has pedido a Dios para la próxima temporada? Señor, quiero un negocio. O Señor, quiero que mi negocio crezca. Señor, quiero una empresa. Señor, quiero una fundación. Señor, quiero un proyecto. Señor, quiero un ascenso. Excelente, eso no está mal. Hasta ahí vamos bien. El punto es, ¿cuál es tu visión cuando Dios te pide? Porque Dios nunca te va a dar antes de pedirte. Porque suele es claro y dice, porque todo el que da a sí mismo, ¿quiere recibir provisión? Ok, la provisión de la nueva temporada está condicionada a lo que Dios te está pidiendo de la anterior temporada. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, diga el que está a su lado, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ciega, eso mismo cosecha. Ahora pregúntate, ¿qué sembraste ayer? Porque eso es lo que estás cosechando hoy. Visión. Por eso Dios siempre te va a hablar y te va a decir cuál es la semilla y cuál es la tierra. El resto lo tienes que hacer tú. Y también dice el apóstol Pablo, porque todo el que siembra escasamente cosecha. Visión. Entonces Dios no te va a pedir más de lo que ya Él sabe que tú puedes dar, porque ya Él te lo dio a ti. Por tanto, dar no es un asunto de capacidad, es un asunto de mentalidad. Y mientras tú sigas creyendo en tu mente que dar es malo, vas a tener una visión de apego a lo viejo. Y no has entendido que soltar no es perder, es liberarse para lo nuevo. Y entonces vas a estar apegado a lo viejo y criticando a todos los que sueltan lo viejo para acceder a lo nuevo. Esa es la realidad de la iglesia cristiana. Sin embargo, me llama mucho la atención algo. Dios le dijo, tu único, entrégame a tu único hijo. Sí, a Isaac. ¿Por qué Dios le hace esa claridad? Porque estaba Ismael. Ismael era mayor que Isaac. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios llama a Isaac tu único? Porque Ismael no era parte de la provisión. Abraham se salió de la visión para tener a Ismael. Por eso lo que no estaba dentro de la visión no era provisión de Dios. Y Dios jamás te va a pedir algo que Él no te dio. Por eso no confundas dar con soltar. Hay cosas que tienes que soltar y por esas Dios no te va a dar nada. Señor, voy a soltar al Chepe, ahora sí que me vas a dar. Pues nada, yo no te di ese sinvergüenza. No confundas dar con soltar. Eso es como confundir pagar con bendecir. Te presté $1,000,000, vienes y me lo pagas y sales a decirle a todo el mundo, bendije al pastor con $1,000,000. Sinvergüenza. Así son muchos de ustedes con Dios. Así son muchos de ustedes con Dios. No le dan ni lo que le tienen que dar y sí se jactan. Pero cuando Dios les pide, se ponen bravos. Pero Dios no se pone bravo. Simplemente dice, ok, espero que para la próxima temporada estés preparado. Por ahora, sigue como vas. ¿Por qué no te quiere bendecir? Diga al que está a su lado, porque tú no quieres soltar. Por eso, apréndete esta frase. Lo que no está alineado con tu visión no es provisión de Dios. Hay personas que no estaban alineadas con tu visión. Estableciste la relación cuando te saliste de la visión. Ahí solo hay dos opciones. Que esa persona se alinee con la visión de Dios para ella, no con la tuya, con la de Dios para ella, o que tú la sueltes para volver tú a la visión de Dios. Pero cuando la sueltes, no vengas a decirle, Dios, ya te lo entregué, ahora sí, ¿cómo me vas a bendecir? No, ahora sí que me vas a pedir. Porque ya solté lo que estaba por fuera de la visión, ahora ven y pídeme lo que me has dado dentro de la visión, porque esa era la provisión de la temporada anterior, que va a marcar la pauta para la provisión de la nueva temporada. ¿Sí es claro el concepto? Por eso Ismael representa ese trabajo
que conseguiste en tus propias fuerzas, pero que no era lo que Dios tenía preparado para ti. Por eso déjame darte esta, ay Dios mío, esto es una cosa tremenda. Lo que no está en pro de la visión, tarde que temprano estará en contra de la visión. Ismael se levantó y hasta el día de hoy es el mayor enemigo del pueblo de Isaac. Porque ese trabajo que saliste a conseguir en tus fuerzas, porque no fuiste capaz de esperar, porque no fuiste capaz de escuchar, porque no fuiste capaz de obedecer, ese trabajo se convirtió en tu mayor carga y hoy es tu enemigo de la visión. Porque hoy te consume todo el tiempo que deberías invertir en tu visión. Por eso ni creces, ni avanzas, ni te proyectas, ni disfrutas, ni eres feliz. ¿Pero por qué no lo sueltas? Porque no quieres volver a la visión. Por eso crees que eso es tu provisión. Ismael representa esa relación que estableciste por fuera de la visión de Dios. Te diste unas vacaciones en Mundo Aventura y en la montaña rusa conseguiste ahí una muchacha. Bueno, pero resulta que nunca fue parte de la visión. Y ahora sufres, lloras, te rasgas las vestiduras por una persona que no tiene nada que ver. En lugar de asumir tu responsabilidad y decir, hombre, yo me metí con esta relación por fuera de la visión. Eso no estaba dentro de la visión de Dios. Tengo que soltar esto porque nunca se alineó con la visión de Dios y yo me voy a volver a alinear con la visión de Dios. Ahora sí Dios te va a pedir para poderte proveer en la nueva dimensión. Pero tienes que asumir tu responsabilidad. Como dice el salmista, si me llego a morir, no la culpen a ella. ¿Cómo que dice? Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. El salmista Otto Serge, Salmos, 435. Escúchame, lo que no está en pro de la visión tarde que temprano estará en contra. Y quiero que sepas que hoy en día hay cosas que se están oponiendo a tu visión, a esa visión de crecer tu negocio, de crecer tu empresa, de proyectar tu emprendimiento, de ascender en tu trabajo, de disfrutar lo que tienes, de disfrutar lo que haces, de tener dinero, de tener como ser bendición para otros. Y te vas a dar cuenta que hay algo o alguien que no era parte de la visión y hoy está en contra de tu visión. Y el problema es que hasta que no lo sueltes, no vas a volver a la visión y vas a seguir culpando a Dios. Pero qué bueno que puedas decir, si me llego a morir, no lo culpen a Él, culpen a mi corazón que se apasionó sin escucharlo. Necesitamos ser claros, hijos. Y déjame darte esta última frase de esta segunda parte. Dios te va a pedir lo que ya tienes para poderte proveer lo que todavía no tienes. Entonces Dios no te va a pedir nada que no tengas. Esa sinvergüenzura de que tienes que endeudarte para llevar plata a la iglesia, eso no es verdad. Bueno, sí es verdad, pero eso no es verdad en el plan de Dios, en la visión de Dios. Dios te va a pedir lo que ya tienes, pero tú tienes que alinear tu visión y tener la mentalidad correcta, porque Dios te va a pedir algo que te cueste, porque Él te va a dar algo que vale la pena. Y del tamaño de la semilla es el tamaño de la cosecha. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Cuando los hombres te pidan, no les des, porque ellos no tienen tu visión. Pero cuando Dios te pida, dale todo, no le niegues nada, porque Él sí tiene el potencial de tu visión. Tercer punto, versículos 7 y 8. Abraham cogió al niño y le dijo, mi hijo, vamos que tengo que cumplir algo que Dios me pidió que le entregara. Y cogieron, el niño le dijo, bueno papá, vamos. Se llevó a algunos empleados. Pero mira qué tremendo eso. Dice la palabra que cuando llegaron a la falda del monte Moriah, Abraham le dijo a los empleados, ustedes quédense acá, yo voy solo con el niño. Porque hay un momento en tu visión en que tienes que dejar de lado relaciones, personas, consejos, opiniones, porque a ellos Dios no les dio la visión. Por eso siempre van a estar en contra de tu visión con su opinión. Porque los cristianos sí que somos buenos para querer opinar de lo que no nos importa, para ver la paja en el ojo ajeno, la visión de otro, en lugar de ver la viga en el ojo propio, la visión personal. ¿Conoce cristianos así o soy el único? El único que los conoce. Yo no me le meto en la vida a nadie. Si quiere consejería me meto, si no quiere consejería no me meto. Y me meto hasta donde me lo permita.
Porque si yo le contara de todo lo que me han echado a mí la culpa, por lambón, decía mi abuela. Venga, yo le quiero dar consejería, Tom, venga, chalamos, y no hace caso. Y después dice, yo, mire cómo me fue mal, y eso que estuve en 3 consejerías con el pastor, pero nunca hizo nada de lo que le dije en la consejería. Entonces, tenemos que aprender a enfocarnos correctamente y a dejar atrás personas que tienen que quedar atrás, que son parte de tu pasado, pero no son parte de tu futuro, que fueron parte de tus procesos, pero ahora son impedimento para tus resultados. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dejó a sus siervos y se fue solo con Isaac. Porque hay personas que te tienen que acompañar para que se cumpla la visión, pero son muy poquitas. Son muy poquitas. Porque tienen que creer en ti aunque no entiendan tu visión. Usted imagina a Abraham, a ver, papito, póngale cuidado, lo voy a amarrar, lo voy a acostar boca arriba y le voy a clavar este cuchillo. ¿Estamos? ¿Está de acuerdo, papito? Por eso no llevó a Sara. Sara hubiese recibido una revelación del infierno y sacrifica a Isaac en la madrugada para que no le haga nada a su niño. Quizás una, de pronto 2, pero no creería que 3 te pueden acompañar en tu visión. Muchos te pueden servir en esta temporada, acompañar en esta temporada, compartir contigo en esta temporada, pero cuando llegue el momento de subir al monte a dar lo que Dios te pidió que dieras, quizás solo 1 o 2 pueden acompañarte. Y no porque comprendan tu visión, no porque estén de acuerdo con tu visión, pero es porque creen en ti y saben que la visión que te dio viene de Dios y que va a traer proyección y que te va a promocionar a donde Dios te quiere promocionar. Bueno, excelente. Entonces deja de frustrarte porque tienes que dejar personas atrás. Deja de estarle pidiendo opinión a gente que no tiene tu visión. Deja de estar escuchando gente que no tiene tu visión. ¿Aló? Y entonces llega un momento donde Isaac ya dijo, venga, pero esto está raro. Y le preguntó, dice el versículo 7. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el corderito para la ofrenda? Y mira la respuesta de Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Wow. Abraham sabía que Dios tenía la provisión para respaldar su visión. ¿Tenía la provisión? No. Pero tuvo la audición y por eso confiaba en la visión. Abraham sabía que Dios tenía la provisión para respaldar su visión. Si Dios te dice arranca, arranca. Pero muchos cristianos dicen que tienen fe y le piden permiso al dinero para arrancar. ¿Por qué le pides permiso al dinero si ya Dios te dio permiso? Y muchas veces Dios nos manda a arrancar sin provisión porque es lo que está es probando tu fe. Pero tienes que estar seguro que Dios te habló. Tienes que estar segura que viene de Dios. Dios te puede mostrar una persona y decir, esa es la persona que hace parte de tu visión. Y los cristianos religiosos evangélicos que te dicen, no, porque es del mundo. Pero si Dios te dijo, tienes que estar segura que Dios te dijo, porque probablemente ese hombre tiene el corazón que no tiene 99 en la iglesia. No es que salga a buscarlo al mundo. Usted que Dios se lo trae, pero usted alinee con la visión. Usted alinee con la visión. Eso es fe. Eso es fe. Pero ¿cuántos de ustedes están todavía esperando que llegue provisión para tomar decisión? Eso no es fe. Eso es temor. Pero pastor, yo me metí en este negocio y no funcionó. Me metí en este y no funcionó. Me metí en este y no funcionó. ¿Dios te estaba probando o tú no lo estabas escuchando? Pastor, pero es que me fue mal con aquel Chepe y me fue mal con el Héctor, me fue mal con el... ¿Dios te estaba probando o tú no lo estabas escuchando? Porque quizás al que le fue mal fue al pobre Chepe contigo. Y terminó refugiándose de cantina en cantina.
Tienes que entender eso. Déjame decirte algo más. A mí me impacta cuando Abraham le dice: hijo mío, no te preocupes por la provisión, solo avancemos juntos en la visión. Wow. Usted no sabe lo que ha representado para mí tener que sentarme con mi Samuel y decirle: hijo, hay cosas que no vas a entender que papá está viviendo, pero avancemos juntos, que al final Dios nos está bendiciendo. Hijo, estoy tomando decisiones que quizás no vas a entender, pero te garantizo que yo escuché la voz de Dios y que estoy alineado con la visión de Dios, y tarde que temprano tú verás el producto de esta visión, hijo. Avancemos juntos, caminemos juntos. No podemos hacer nada más. Abraham no trató de convencer a nadie, solo le dijo: hijo mío, yo tengo clara la visión, caminemos juntos hacia la visión. ¿Confías en mi hijo? Confío en ti, papá. Entonces vamos juntos hacia la visión. Abraham no le pidió la opinión. Abraham no buscó validación, pero Isaac confiaba en la visión de su papá. Isaac confiaba en la visión de su papá. ¿Con quién estás caminando hacia tu visión? ¿Con alguien que todo el tiempo te cuestiona, te amenaza, te critica, te juzga, te pisotea, te dice que no puedes, que no lo vas a lograr? Pues déjame decirte que estás caminando con tu Ismael, pero no con tu Isaac. Estás caminando con lo que el mundo te entregó cuando te saliste de la visión. Pero pastor, no es malo, es un buen hombre, pero está por fuera de la visión. Por tanto, hay personas buenas pero incorrectas, y tú no caminas hacia la visión con las personas buenas, caminas con las personas correctas. Y las personas correctas son las que creen en la visión que Dios te dio, aunque no la comprendan, y nunca te van a cuestionar, nunca te van a pedir explicaciones, nunca se van a resistir, nunca se van a oponer. No porque Isaac idolatrara a Abraham, sino porque Abraham era confiable en el corazón de Isaac. Por eso pudieron caminar juntos hacia la visión. Solo tienes que ser fiel a la visión, porque Dios siempre será fiel con la provisión. Te lo voy a repetir para tu Facebook. Solo tienes que ser fiel con la visión, porque Dios siempre será fiel con la provisión. Por tanto, tu responsabilidad no es buscar la provisión. Tu responsabilidad es ser fiel a la visión. Sé fiel a la visión. Sé fiel a la visión. Sé fiel a la visión. Pero pastor, y si no es mi visión, sal corriendo para que encuentres dónde está tu visión. Pero antes de salir a buscar visión, afina tu audición. Deja de escuchar serpientes y vuelve a escuchar a Dios. Y si hablas con Dios, no expongas tu visión en bocas de serpientes. O si no, pregúntale a Adán y a Eva. O si no, pregúntale a Judas. ¿Tú sabes con quién compartía Judas sus ratos libres? Con los principales sacerdotes de los fariseos, hasta que lo convencieron de vender a Jesús. Dime con quién andas y te diré quién eres. Adán y Eva fueron fieles a la visión hasta que tuvieron conversaciones incorrectas, porque la audición define tu visión. La pregunta es: ¿eres una persona confiable para hablarte de mi visión? ¿Es una persona confiable para que tu hermano te hable de la visión? O quizás llegaste aquí por fuera de tu visión. Y el problema es que cuando tú llegas a una iglesia buscando una religión, pero no buscando una visión, sin darte cuenta te levantas en contra de la visión de la iglesia. Porque esta iglesia no era provisión de Dios para ti, o porque tú no eras provisión de Dios para esta iglesia.
Porque todo lo que viene de Dios tiene que alinearse con tu visión. Por eso primero le tienes que preguntar a Dios cuál es mi visión para entender si esta iglesia es tu provisión. Para mí lo es, no sé para ti. ¿Han crecido acá? Amén. ¿Han avanzado? Amén. ¿Dios ha hecho algo en sus vidas? Amén. Entonces aquí está la visión. La pregunta es, ¿tú estás ayudando a que la iglesia crezca? ¿Tú estás aportando a que la iglesia avance? ¿Tú eres fiel a la visión de Dios en esta casa? Entonces tú eres provisión para esta casa de parte de Dios. Necesitamos Ismael fuera, Isaac dentro. ¿Sabes qué dice el libro de Hebreos? Cuando habla de Ismael y de Isaac, compara a Isaac con el hijo de la promesa y a Ismael con el hijo de la esclava. Y dice que el hijo de la esclava no permanece en la casa, pero el hijo de la promesa permanece en la casa para siempre. Porque el que está dentro de la visión es fiel a la visión y por eso puede disfrutar siempre de su provisión. ¿Bueno o excelente? Ve al que está a su lado, fieles a la visión y bendecidos con la provisión. Diga conmigo, fieles a la visión y bendecidos con la provisión. Cuarto, entonces ya sabemos 3 momentos. Cuarto momento de la visión, cuando Dios desata tu nueva temporada de provisión. Wow. Vamos a repasar las 3. Primer momento de visión, primer dimensión, cuando Dios te está probando. Ahí necesitas tener una visión clara. Diga conmigo, cuando Dios me está probando. Ahí tienes que tener la visión clarita. Dios me está probando, o sea que me está preparando, significa que me está promocionando. Entonces voy a tomar la prueba con la actitud correcta porque tengo la visión correcta. Segunda dimensión, cuando Dios, diga conmigo, cuando Dios me está pidiendo. Entonces ahora cada vez que Dios te pida, ojo, Dios, no el pastor, el líder, la hermana, Dios, cuando Dios te está pidiendo, tienes que tener la visión correcta y callar esas voces que has visto en internet, en YouTube, con cristianos lastimados de otras iglesias, y alinearte con la visión de lo que Dios te está hablando y Dios te está pidiendo, no para restarte, para multiplicarte. Y entonces tienes que tener la visión, wow, Dios, tú me estás pidiendo esto, ok, me cuesta, pero eso significa que lo que viene vale la pena. Y tienes que alinearte. Tercera dimensión, diga conmigo, cuando yo le demuestro a Dios que le estoy creyendo. Vamos, diga, cuando yo le demuestro a Dios que le estoy creyendo. Y eso significa que sigues avanzando en la visión, que dejas personas atrás, que sueltas lo que tienes que soltar y das lo que tienes que dar, porque eso fue lo que Abraham hizo. Entregó a Isaac, sacrificó a Isaac. Pero mira lo que pasó al momento de Abraham sacrificar a Isaac. Llega el cuarto momento. Dice el versículo 12 y 13, cuando Abraham iba a bajar el cuchillo sobre Isaac, dice la palabra que Dios envió su ángel desde el cielo y le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado en el matorral. ¡Wow! Abraham estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer por la visión, pero es que Dios estaba probando el corazón. Dios estaba probando su fe. Pero entonces Abraham no entregó nada. Abraham entregó a Isaac, porque desde ese momento Abraham nunca volvió a ver igual a Isaac, porque entendió que ya Isaac era de Dios, ya él se lo había entregado. Cuando tú verdaderamente le entregas a Dios, no lo vuelves a tomar. No como, ya le entregué a la Mariluz, pastor, al Señor. Ya se le entregué al Señor a la Mariluz, y a los 8 días, ¿qué pasó, mijo? No, es que la Mariluz no me ha llamado, me dejó en visto, pastor. No se las he entregado. No se las he entregado. Ya le entregué mis hijos al Señor, pastor. Y sigues en amargura y en frustración porque los hijos no te hacen caso. No se los has entregado. Porque cuando tú entregas, descansas. Porque soltar no es perder, es liberarse. Te lo voy a repetir, soltar no es perder, es liberarse. Y entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Que Abraham fue confiable para Dios. Y si tú eres confiable para Dios, tu provisión está asegurada. El que está a su lado, tu provisión está asegurada.
si tú no le niegas nada a Dios, hija, hijo, Dios no te va a negar nada a ti. No le niegues nada a Dios y te garantizo que Dios no te va a negar nada a ti. No le niegues nada a Dios y te garantizo que Dios no te va a negar nada a ti. Mira, muchas veces Dios tiene que pedirle a las personas del mundo y bendecir a las personas del mundo, porque las personas de la iglesia no oyen su voz y no le dan lo que Él pidió. Y a veces dice, pero ¿por qué? Si ese no va a la iglesia, el vecino don Juaco no va a la iglesia y vea, ya tiene 3 supermercados. Porque él invierte, ayuda, apoya, y cuando Dios le pide, Él le da. Y toma las decisiones que los que vienen a la iglesia no están tomando porque están esperando que Dios las tome por ellos. La provisión no es un asunto de religión, es un asunto de visión. Y tristemente hay personas del mundo que no tienen a Cristo, pero tienen más visión que muchos que vienen a la iglesia. Por eso necesitamos desarrollar una visión de líderes, una visión de empresarios, una visión de avance, de crecimiento, de proyección. No podemos seguir sentados esperando, Dios proveerá, porque muchos cogen este versículo para decir, Dios proveerá. ¿Y cuándo vas a montar el negocio? No, estoy esperando que Dios me confirme. Mentira del diablo. La confirmación es la cobija con la que tapas tu temor. Pero si ya Dios te habló, tu audición te tiene que alinear con la visión y ahí tienes que tomar la decisión. Pero hay personas, y conozco porque muchas de ellas me apoyan a mí, porque muchos de ellos me bendicen a mí, porque muchos de ellos bendicen esta casa, que Dios les habla y ellos entregan. Veníamos en el carro ayer, y me llamó una señora, mira pastor, es que la empresa no sé qué, no viene a la iglesia la señora, la empresa no sé qué me va a dar regalos para no sé cuántos niños y queremos llevar a no sé quiéncito y a no sé quiéncito, y pensé en tu iglesia, ¿por qué no lo hacemos para tu iglesia? O sea, wow. Y aquí muchos se ponen bravos porque le pidieron un regalo para un niño. Y la pregunta es, ¿y cuántos niños podías haber bendecido de la iglesia? ¿10? ¿20? No escuchamos a Dios cuando nos pide. Y ahí es donde todo se estanca. No le niegues nada a Dios, porque te doy mi palabra que Dios no te va a negar nada a ti. Y lo que Dios te ha negado es porque no estabas preparada. No tenías la visión correcta. Déjame terminar con esto. Enfócate en tu visión. Enfócate en tu visión y mientras avanzas vas a ver tu provisión. Pero enfócate en tu visión. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Ser empresario? Entonces ven y habla conmigo. Yo no te voy a parar en la puerta si tu visión es afuera de la iglesia. Pero qué bonito pararte en la puerta, aunque seas el más grande empresario afuera de la iglesia. Qué bonito servirle al Señor. Mira, ayer vivimos cosas tan bonitas. Fui a visitar una familia preciosa y estaban arreglando porque estaban en obras en su casa, estaban en un apartamento que Dios les regaló, y de pronto yo vi que estaban corriendo el uno aquí, el otro arreglando allá, y yo dije, venga, ¿dónde está la escoba y el recogedor? Pues yo voy barriendo acá. Pastor, ¿cómo se le ocurre? No, usted no. Yo, ¿cuál es el problema? Barro en la iglesia y barro en mi casa, ahora no voy a barrer acá. Venga para acá. Porque el secreto de la grandeza de Dios en la vida de un hombre es la humildad de su corazón. El secreto de la grandeza de Dios en la vida de una mujer es entender que lo que es, lo que hace y lo que tiene viene de Dios y es para servirle a los demás con amor. Eso es la iglesia, hijos. Yo soy el más interesado en que ustedes crezcan. El problema es que a ustedes también les interese crecer. Aquí hay potencial de empresarios, de proyectos, de fundaciones, de empresas, de organizaciones. Hay potencial de tantas cosas y yo quiero. La pregunta es, ¿tú quieres? Vamos a comenzar con los jóvenes un trabajo de proyección integral de vida, porque yo quiero de parte de Dios, yo he sentido de parte de Dios
que tengo que darle lo que Dios me ha entregado a estos jóvenes para que sean los próximos empresarios que van a sostener financieramente la iglesia. Pero yo necesito que los padres me ayuden. Y primero, que los traigan a la iglesia, que los dejen venir a la iglesia. Pero segundo, que sean coherentes en la casa con lo que les predico en la iglesia. Hoy tengo el privilegio de parte de Dios de tener una generación de jóvenes que llegaron de esa edad y hoy son profesionales, empresarios, líderes. Y Dios me dijo: ya suéltalos, que ya están grandes, comienza con la siguiente generación. Y es lo que vamos a hacer. Pero necesitamos tomar de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué te entregó Dios? ¿Qué puso Dios en tu mano? ¿Qué tienes para ayudar a que la iglesia se proyecte en el propósito de Dios? A mí Dios me dio talentos a nivel empresarial, y yo los pongo al servicio de la iglesia. Y Dios me bendice con esos talentos afuera de la iglesia. Y allá afuera de la iglesia la gente anhela lo que Dios nos ha entregado aquí adentro. El jueves en la noche me llamó el alcalde de Guatavita: pastor, mira qué pena contigo, es que necesito urgente, mañana es el día del cooperativismo, creo que era, y tengo todos los gerentes de las cooperativas necesito que vengas y me dices, pero qué pena contigo, es que tengo otro compromiso. No importa, mira, yo te pago, te voy a dar no sé qué. Y bueno, vamos. Y les prediqué parte de lo que estoy predicando hoy. Les di una conferencia llamada Transición, que se fundamenta en el concepto gerencial dentro del marco de la alta gerencia, de cómo soltar lo viejo para proyectarse a lo nuevo. La alta gerencia cristiana. Ustedes no se imaginan la felicidad de esa gente, el impacto de esa gente, los abrazos de esa gente, al punto que se unieron todos y le exigieron al alcalde que el próximo año yo tengo que manejarles todos sus programas de formación gerencial. Es decir, tengo que ir a predicarles todos los meses de lo que le predico a ustedes. Pero porque ellos sí toman esto para crecer y muchos de ustedes no. Porque ellos abrazan lo que ustedes desechan. Entre ustedes hay médicos, ingenieros, abogados, electricistas, plomeros. ¿Por qué no nos unimos y nos proyectamos juntos? ¿Por qué no crecemos juntos? ¿Por qué no nos unimos los hermanos juntos en armonía y nos bendecimos primeramente entre nosotros? Eso es parte de la proyección, hijos, pero necesitamos visión. Necesitamos visión. Tu provisión está segura. El problema es tu visión. Espero que hoy esta palabra te haya destapado los oídos espirituales, te haya mejorado la audición. Porque si esta palabra logró mejorar tu audición, hoy tú sales de aquí con una nueva visión. Bueno, excelente.